Vale, usted lo conecta directamente, ¿no? Con el Sí, grupo. Vale. ya lo estoy conectando. Estamos en vivo. Muy buenas noches. Muy buenas Buenas noches, noches. peruanos en Barcelona. Muy buenas noches, yo soy Verónica Díaz, la administradora del grupo, y hoy, como ya lo habíamos prometido y lo habíamos anunciado en el grupo, tenemos la entrevista con el señor Dante Zapata, que muy amablemente nos va a regalar un poco de su tiempo con esta agenda tan apretada que él debe de tener en estas últimas semanas previas a las elecciones. Y como lo prometí, porque muchas personas me pidieron de por favor invitar a estas personas que nos van a representar en el Congreso, que tomarán decisiones y quizás puedan sacar alguna ley a nuestro favor para los peruanos que residimos en el exterior. Entonces, como me pidieron tanto, yo he enviado la invitación a todos y poco a poco se están poniendo en contacto conmigo. Uno de ellos es el señor Dante. Señor Dante, muy buenas noches desde Barcelona. Buenas noches, Verónica. Muy buenas noches a todos los peruanos que residen en Barcelona, a todos nuestros compatriotas que están por allá y les mando un fuerte abrazo. Y muchas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias a usted. Bueno, si a usted le parece bien, empezamos la entrevista. Claro que sí, Verónica, vamos. Quiero antes recalcar mis compatriotas sepan que en el Congreso se elegirán a 2 representantes que en este caso lucharán por mejorar la situación de los peruanos en el exterior. Entonces, ahí va la primera pregunta, señor Dante. ¿Quién es Dante Zapata y por qué quiere ser congresista? Muy bien. Eh, Soy peruano de nacimiento, del norte del país. Nací en Chiclayo, bueno, y toda mi vida la hice en Piura. Tengo un cariño enorme por esa ciudad. Eh, También me dedico hace más de 17 años, bueno, 17, 19 años, a dirigir proyectos como trabajo permanente. Dirijo proyectos de transformación tecnológica, de cambios digitales, de mejoramiento de procesos. Tengo una compañía dedicada básicamente a esto. Soy consultor en sistemas de gestión empresariales de una empresa World Class que se dedica muy famosa en sus sistemas empresariales. Tengo básicamente el gusto de haber vivido en varios países, de poder haber trabajado con muchos connacionales en distintos países y esto me hace conocer la realidad de muchos de los peruanos que residimos en el exterior. Actualmente resido en Lima. ¿Por qué quiero ser congresista? Te voy a responder básicamente como la misma pregunta que me hizo mi esposa, ¿no? Que me dijo, ¿estás aburrido? ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres ser congresista? Y todo esto, ¿no? Eh, y te lo voy a poner de la siguiente manera. Le dije a mi esposa, ¿qué pasaría si es que entran a robar a nuestra casa siempre? Nos hacemos siempre de lado, le decimos, sigan robando, sigan aprovechándose de nosotros, o nos ponemos de frente y decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, no voy a permitir que sigas robando en mi casa. Tenemos hijos pequeños, tengo un hijo de 6 años, tengo mellizos de 2 años, y necesitamos, digamos, que ya dejen de robarles, y dejen de robarles el futuro a ellos, ¿no? eh, Quiero establecerme en el país, quiero que mis hijos vivan aquí, quiero que ellos hagan un futuro aquí, al menos es lo que yo deseo. Y quiero darle las herramientas y las bases para que ellos lo hagan. Estoy cansado realmente de que me roben en mi casa, estoy cansado de que las personas con las que trabajo tengan que estar emigrando porque no encuentran en el país, digamos, las herramientas para poder desarrollarse. Eh, es una de las razones por las que deseo ser congresista porque sé que todo puede mejorar y que con trabajo y esta nueva clase política puede hacer un buen trabajo realmente. No he hecho política activa básicamente en mi vida. Bueno, tengo la experiencia de haber postulado como regidora a, a unas elecciones municipales, que es algo muy interno, pero esta vez se me presentó la oportunidad, la tomé y me la tomé tan en serio que hice un plan de trabajo, he hecho recopilación de información, me he entrevistado con muchas personas en todo el mundo, porque en todo el mundo hay peruanos, este, y en base a eso desarrollamos nuestras propuestas.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta. Existe mucha desinformación sobre las elecciones. Se dice que los peruanos en el extranjero elegiremos nuestros propios congresistas. ¿Qué ha cambiado esto con respecto al anterior proceso electoral? Muchísimo, muchísimo, Verónica. La lucha que hemos tenido los peruanos en el exterior ha sido fructuosa en el sentido que hemos conseguido dos curules. Bueno, en realidad nos correspondería cuatro a más de cuatro por el hecho de que la masa que vota, ¿no? Es de peruanos en el exterior. Esta vez hemos ganado dos. Bueno, dos a nada es mucho mejor. Estos dos congresistas nos van a representar únicamente a todos los peruanos en el exterior. Son dos personas dedicadas a desarrollar leyes, a estar siempre pendiente de nuestros hermanos que viven en el exterior. Anteriormente, haciendo la comparación y respondiendo a tu pregunta, los peruanos en el exterior votábamos por congresistas en Lima, ¿no? Éramos parte del distrito electoral de Lima. Es decir, nuestros congresistas estaban ahí posicionados en Lima. Bueno, por ejemplo, Mulder, León, por hablar del APRA, y otros congresistas más que pertenecen a Lima que no ha habido desarrollo de leyes y no ha habido una planificación por esa masa votante que los escogió en las antiguas elecciones. Ahora no. Ahora sí son dos congresistas del Distrito Electoral 27, que por fin se dio, que por fin se formó y les será dado dos escaños. Muy bien, ha quedado muy claro. Ujú. La tercera pregunta, señor Dante, será, ¿qué propuestas tiene usted para los peruanos en el exterior? Cuéntenos. Muchas gracias. En ese aspecto, nosotros hemos desarrollado un plan de trabajo y los hemos dividido en reactivación económica, le hemos dividido el Estado en beneficio de los PECs, le hemos dividido en salud y y en educación. Cuatro grandes bloques de propuestas. Dentro de esos bloques de propuestas los hemos dividido en corto plazo, en mediano plazo y en largo plazo para establecer una línea de trabajo desde que nos sentemos en un curul en el Congreso, ¿no? Esto nos permite decirle, ¿sabes qué? Esta propuesta la llegaremos básicamente a obtener en 4 meses, 3 meses, esta en años, y esta básicamente quedará establecida casi al final del periodo. Para eso tenemos tres o cuatro propuestas que son parte de nuestro eje, ¿no? Unas, las que vienen por parte del partido, como Victoria Nacional. Victoria Nacional tiene un plan de trabajo que es uno de los mejores que ha presentado básicamente según la evaluación que ha hecho las Naciones Unidas y la Universidad Pacífico en el país. Uno es, por ejemplo, vivienda digna. Vivienda digna es algo que viene desde el partido. Otorgarles a los peruanos que decidan retornar al país este, la posibilidad de adquirir una vivienda digna. O ahora, cuando tú vas básicamente por ejemplo, retornas al Perú y dices, quieres pedir un préstamo para que se te otorgue una vivienda, ellos te dicen, bueno, pero si no existes aquí en el país, básicamente has vivido toda tu fuera acá, no tienes historial crediticio, no. Lo que proponemos como Victoria Nacional es que todo el historial crediticio, el historial de ingresos que hayas tenido tú en el exterior, como parte de tu trabajo, forme parte de este nuevo historial crediticio que te creas en el país. Es decir, a través de la SBS puedas tener todo eso que has generado en el exterior como parte de un aval, como parte de un historial, etcétera, que te permite a ti optar por una vivienda digna, ¿no? Y esto es algo que no sucedía. Yo cuando he retornado básicamente al país, o sea, bueno, yo trabajo 10 años afuera, sí señor, pero afuera, acá no tiene nada, acá usted no ha trabajado, no tiene boletas, no tiene básicamente compras, no tiene absolutamente nada, no tiene tarjeta de crédito, no tiene nada, ¿no? Ahora nuestra propuesta como Victoria Nacional es traer todo eso y que te dé acceso a una vivienda digna, ¿no? Y básicamente a un historial de créditos, etcétera, 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 como parte de una continuidad de tu carrera laboral o lo que hayas vivido. Adicionalmente, nosotros ya como propuesta personal hemos eh,
hemos desarrollado PyMePex. PyMePex es el nombre de que le hemos dado a una propuesta en la cual crea el marco legal. ¿Por qué hablo siempre del marco legal? Porque un congresista tiene dos funciones bien marcadas, bueno, tres funciones, pero dos funciones son bien marcadas. Uno es hacer leyes y la otra es fiscalizar, ¿no? Un congresista no tiene capacidad de gasto en ese aspecto, ¿no? Por eso siempre se habla de, yo hablo de marcos legales porque es mentira que yo te prometa construir casas, colegios o todo lo demás, ¿no? Un congresista no hace eso. Un congresista lo que hace es marcos legales, iniciativas desde el Parlamento. Nuestra iniciativa para la reactivación económica de los P se llama PYMEPEX. Es crear el marco legal. ¿Para qué? Para que una persona que vive fuera, por ejemplo, Verónica, tú vives en Barcelona y tengas un emprendimiento, tengas un negocio, ¿no? Pueda ser beneficiada desde el gobierno con créditos como Reactiva, que se ha dado, o como financiamientos como Innovate, ¿no? Y puedas desarrollar tu emprendimiento. Ahora, si tú, ¿no? Haces uso de una pyme peruana, por ejemplo, si quieres desarrollar un negocio de textil, vamos a poner el ejemplo, ¿no? El Estado te va a apoyar a ti, pero si tú usas, por ejemplo, el bordado, el corte, la confección de una pyme peruana, esta pyme peruana se va a ver beneficiada en el sentido de que al ser contratada por ti, va a optar a beneficios tributarios, va a optar a beneficios básicamente aduaneros al poder generar servicio, hablo de la parte de Perú, ¿no? Y poder ser parte también de un catálogo de, de emisiones comerciales que tiene el país siempre, como marca Perú, como exportación de servicios, etcétera. Esto a nosotros, yo le llamo impulso geopolítico, el hecho de que el Estado invierta en empresas que están afuera del país, ¿no? Es un poco agrandar nuestras fronteras, ¿no? Decir, ¿sabes qué? El Perú está presente allá con el negocio que Verónica creó en Barcelona. ¿Por qué? Porque es una peruana emprendedora y el Perú lo está apoyando, ¿no? Asimismo, y la otra parte es hacer crecer básicamente nuestra empresa aquí. Los peruanos hemos sido muy golpeados con esta crisis y hemos pensado justo esto para levantar un poco, digamos, las oportunidades de los que tienen falta de empleo, ¿no? Otro de las propuestas que hemos puesto es, eh, y se basa en el hecho de que para poder a veces darle solución a un problema, primero hay que conocerlo, ¿no? Es censar a todos los PECs. Eh, y te comento un poco con cifras, ¿no? En estas elecciones están habilitados 1 millón de peruanos residentes en el extranjero que están habilitados para votar. 1 millón, ¿ok? De ese millón, normalmente el ausentismo es del 40%, es algo ya histórico que espero que esta vez se revierta. Pero estamos 1 millón. De ese millón, no sabemos que son más de 3 millones, de 3,5 millones, los peruanos que han salido del país y no han retornado, ¿no? ¿Dónde están esos 2 millones y tanto? El INEI nos da algunas señales que están en bolsones, en Buenos Aires, en Madrid, en Estados Unidos, en distintas ciudades, pero ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Por qué no votan? ¿Por qué no hicieron su cambio de domicilio? ¿En qué situación se encuentran? Bueno, ¿No? eso es la ilegalidad. Es correcto, es la ilegalidad, ¿no? ¿No? O otros, Verónica, que es una buena parte, no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen un nexo económico con el país, ¿no? Tienen empresas, ¿no? Tienen negocios que al, al cambiar su DNI, entras en el mismo problema que te puedes presentar tú, ¿no? Hacer trámites, sacar cuentas, etcétera, 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 ¿no? Entonces muchos optan por no cambiar su dirección. Y otra gran parte es la ilegalidad y otra gran parte es que salir y el Estado nunca se preocupó por ellos y dijeron, bueno, bye bye Perú y listo, me dedico a mi vida que hago ahora. Eso necesitamos saberlo, necesitamos saber eso, ¿no? Un censo social económico de los peruanos que estamos en el exterior. Y una vez que lo censemos, hay que darle una identidad.
y una identidad que es sumamente, digamos, fácil, implementable, alcanzable, que no conoce distancia, es una identidad digital, ¿no? Darles una identidad digital. Nosotros ahora tenemos un DNI electrónico, ¿no? El DNI electrónico. Este DNI electrónico actualmente tiene una firma digital inserta, que muy pocos conocen que hay una firma digital. Esa firma digital se basa en estándares, bueno, 256 bits o 512 bits de encriptación que permite que sea infalsificable, ¿no? Entonces, al dotarnos de una identidad digital, podemos también dotar de oficinas virtuales al consulado, ¿no? Donde podemos hacer trámites, ¿no? Ese Y es el donde... gran problema, perdone que le Sí. interrumpe, ese es el gran problema que tenemos los peruanos. Yo creo que hablo en nombre de la mayoría, que nos sentimos un poquito abandonados, un poquito dejados, porque los trámites, hacerlos en el consulado es una tarea casi imposible. Para sacar cita es complicado. Hay trámites que quizás puedan hacerse, si se desarrolla bien, hacerlas online con algún certificado electrónico, un DNI electrónico que tú tengas instalado en un ordenador, como solemos hacerlo aquí, los que tenemos el DNI español, que hacemos muchos trámites sin necesidad de tener que desplazarnos hasta el consulado, sacar cita. Luego algunos tienen unas malas experiencias, no los atienden bien. No digo que la mayoría, puede ser que alguno puntualmente no se sienta bien tratado, no nos sentimos arropados. Y esta gente que usted menciona, que no va a inscribirse al consulado, que sepa que no es un delito, es al contrario. Si tú llegas aquí legal o ilegalmente, te recomiendo que vayas y te inscribas en el consulado, porque así quedará un registro de ti, de dónde estás y de todos los trámites que quizás ellos te puedan brindar con una asesoría legal. Entonces yo les invito a mis hermanos peruanos que apenas lleguen, ya sea de forma legal o ilegal, por favor se inscriban en el consulado, es muy importante. Perdone que quería recalcar No, solo esto. y es totalmente correcto. Y esa es la necesidad por la cual apuntamos a una identidad digital y a una oficina virtual. Porque no, y eso que hay un consulado en Barcelona. Imagínate a las personas que viven tan lejos que tienen que trasladarse básicamente 6 horas, 7 horas para poder estar cerca a un consulado, dejar un día de trabajo, lo cual normalmente tú sabes que todos los peruanos que vamos al exterior normalmente nos dedicamos siempre a trabajar 100%, ¿no? Entonces, es, evitamos esos viajes tan largos para a veces hacer una cola tan tediosa, ¿no? Encima, vernos en algo si está de buen humor o no está de buen humor la persona que nos atiende y todo esto, ¿no? Para eso también... Y no solo eso, disculpe, señor Dante, hay muchos trámites que se hacen solo en Madrid. No Ujú. hay trámites que se puedan hacer aquí en Barcelona. O sea, tú tienes que mandar a postillar a Madrid. Si no tienes a nadie que te haga el favor, ¿cómo lo haces? Tienes que perder un día o 2 días yendo a Madrid, haciendo el documento. Esto es un pero y una traba para nosotros, los que yo vivo a 30 kilómetros de Barcelona, 35. Si me tengo que ir al consulado para hacer una carta, es que me tengo que desplazar. ¿Se podría mejorar esto, señor Dante? Definitivamente, definitivamente, y me parece que es de muy corto plazo. Ahora, aquí mismo en el Perú, digamos, sacar un DNI lo haces de manera electrónica, sacar una cuenta lo haces de manera electrónica, sacar básicamente una partida lo haces de manera electrónica. No entiendo por qué, si nosotros los peruanos que estamos en el exterior, digamos, nos... La distancia es mucho más grande. ¿Por qué no hemos sido elegibles para hacer que el gobierno nos dé herramientas digitales, herramientas virtuales, que es mucho más aprovechable para alguien que está en el extranjero, ¿no? Esto es una de nuestras propuestas y es una propuesta que nosotros lo hemos puesto a muy corto plazo, es decir, que está para ser ejecutada ni bien nosotros nos sentemos en una curul, ¿no? Como Victoria Nacional también lo hemos propuesto como una ventanilla única, una ventanilla general para poder atender básicamente de forma virtual todos los trámites que se generan, ¿no? Después tenemos el hecho de Notary PEX. Notary PEX nace a raíz de ejercer actos jurídicos, ¿no? Desde el extranjero y que sean homologados en el país. Tú sabes, Verónica, que, por ejemplo, tú tienes un carro aquí en el
en Perú quieres venderlo, wow, tienes que irte al consulado, ver la manera de darle un poder a alguien, este poder llegue aquí, bueno, y ese poder sea realmente lindo, ir al notario, el notario te diga, ah, bueno, el poder sí es válido, buscar al comprador, y es un trámite que a veces te puede demorar hasta meses inclusive, ¿no? Y el comprador se desanima. Con NotariPEX, y esto fue conversado ya con algunos notarios, y es un ejemplo que ya está hecho en varios países, es acercarte a una notaría cercana o lo que sea parecido a una notaría cercana a tu comunidad en Barcelona, tomar tu firma digital, tomar tu biométrico de huellas, y eso básicamente es como si lo hicieras en una notaría que esté aquí en San Isidro, en Miraflores, en Los Olivos, etcétera. ¿Por qué? Porque ya usamos uso de la tecnología para poder obtener tu firma y tu consentimiento de una venta. Y aquí se hace la venta sin ningún problema. No necesitas ver a una persona para venderle un carro o venderle una casa. Tú lo que necesitas es que el acto sea, que se te pague por lo que es esto, y que aquí en Perú se ejecute de forma legal, de acuerdo a los plazos notariales o a las formas notariales que se hace, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros, como te dije hace un momento, me dedico casi 19 años a transformación tecnológica, y es algo en la cual lo vamos a hacer, y es algo que dominamos en este aspecto. También hemos visto el lado de seguros, basados en el hecho, Verónica, de que eh, a ningún la diferencia entre un peruano que reside en territorio nacional y un peruano que vive en Buenos Aires o un peruano que reside en Barcelona es ninguna. Tenemos los mismos deberes, tenemos los mismos derechos, ¿no? Bueno, salvo hubo excepciones del tema de votaciones, que no hay multa básicamente para los que vivimos afuera, ¿no? Sin embargo, los derechos son exactamente los mismos, ¿no? Seguimos siendo peruanos, ¿no? Esto, entonces, si a los peruanos en territorio nacional se les dota de la posibilidad de obtener un seguro de salud como el SIS, ¿no? Que es un seguro de salud para poderte atender en establecimientos de salud del Estado. ¿Por qué no se nos dota a los peruanos que vivimos en el exterior de un seguro de salud muy similar en base a convenios entre países para que seamos atendidos en el sistema de salud del país que residimos, ¿no? Esto hay un ejemplo claro en Buenos Aires referente a esto, ¿no? Que se hicieron los convenios, pero no se ejecutaron. Ahora que existen ya van a existir congresistas para este caso, es impulsarlo, porque estoy muy seguro que no va a ser la primera pandemia que afrontemos, ¿no? Estoy muy seguro que van a existir, digamos, muchos más problemas anterior, y nos hemos dado cuenta que nuestra salud es muy frágil, de que somos muy frágiles ante ese tipo de cosas, de que la pandemia ha tocado la necesidad de poder contar con asistencia médica, ¿no? En donde nos encontremos. Muchísimas gracias, ha sido muy, muy, muy claro. Y ya vamos por la cuarta pregunta. Eh, bueno, es vergonzoso decirlo, pero uno de los problemas más graves que tiene nuestro amado Perú es la corrupción. ¿Qué hará el señor Dante para combatirla? Sí, Verónica, es un muy, muy gran problema. La corrupción está enmarcada dentro de nuestro plan de gobierno como un capítulo muy importante, tanto así de que nosotros queremos ponerla dentro de la Constitución, enmarcada en una ley que se llama eh, una Constitución anticorrupción, así se llama el eslogan que lo dice nuestro candidato a presidente Forsyth. Es porque la Constitución, y declararlo quizás hasta de lesa humanidad, y muchos dicen lesa humanidad, es que es correcto, la corrupción mata. Dice, pero ¿cómo la corrupción mata? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú te robas el dinero que es para construir hospitales, te robas el dinero que es para construir plantas de oxígeno, cuando haces convenios truchos en los cuales no construís una muy buena carretera, ahí se ve afectado las comunidades, se van afectados los enfermos, se van afectado básicamente personas vulnerables que no encuentran un establecimiento de salud, por eso, bueno, porque no encuentran básicamente comida digna o vivienda digna, se mueren, ¿no?
friajes en Puno, cada año hay básicamente peruanos fallecidos por esto, porque el Estado no llega. ¿Por qué? Y no llega porque no le falte plata, no llega sino porque se la chorea, ¿no? En términos coloquiales, ¿no? Yo he vivido en Piura toda mi vida y siempre recuerdo ese famoso mercado de Piura, cómo se inunda de agua. Siempre recuerdo un hueco que se abre en la avenida Ramón Castilla. Y digo, ¿por qué nunca acuerdo? Porque cada vez que ejecutan un presupuesto, se lo chorean. Si presupuestan hacer una pista que vale básicamente 10.000 euros, ¿no? Esos 10.000 euros dicen, ah, ya, róbate básicamente 5.000 euros y con lo que queda, hazte una pista. Entonces tienes que bajarle la calidad a los materiales, tienes que bajarle calidad básicamente a la persona, a los estudios técnicos y eso nunca va a durar. Por eso las cosas están muy mal aquí en el país. Y la corrupción es algo que a mí personalmente me hizo hartarme de la situación y poder entrar. Que un presidente nos miente en la cara, nos haga básicamente, eh, digamos, creerle mientras él estaba negociando el tema de vacunas, ¿no? El hecho que los políticos nos sigan mintiendo en la cara mientras estaban arreglando a nuestras espaldas convenios, tratos oscuros, ¿no? Eh, y lo último que pasó en las vacunas ya fue, ¿no? Digamos, el desenlace de todo, ¿no? De esto. Así es. Muchísimas gracias y ya nos quedan solo 2 preguntas, ¿ya? Bueno, tenemos una pregunta de la señora Adita Fuentes, que nos la envía desde Ámsterdam. Ella nos comenta aquí en su pregunta, un segundo, ella dice, tenemos entendido que existen actualmente 3 proyectos de ley que apoyan la recuperación de la nacionalidad peruana sin necesidad por trámites tediosos. Este es el caso de muchos connacionales en Europa que han perdido su nacionalidad porque así lo exigen otros países. No es el caso de España, pero sí en Holanda, en Alemania, Austria, por ejemplo. A ella le gustaría saber qué piensa usted de estos proyectos. ¿Está a favor? ¿Cree que es algo que se dará a corto plazo? Sí, ahí es un problema un poco más complejo, pero vamos al punto esto de la recuperación de la nacionalidad. La recuperación de la nacionalidad, hay proyectos de ley que ahorita están en comisión, y es porque, bueno, al peruano cuando quiere recuperar su nacionalidad se le pide que esté un año en el país, que, bueno, demuestre básicamente una profesión, ejerciendo profesión, trabajo, lo que sea, ¿no? Y ser, bueno, un tema de moral, ¿no? Que sea moralmente correcto. Pero el hecho es que el punto es el año que tengas que vivir. O sea, no hay diferencia entre un extranjero, un colombiano, venezolano, lo que sea, que quiere básicamente obtener su nacionalidad con un peruano que dejó de ser peruano y quiere recuperar su nacionalidad. O sea, es prácticamente el mismo trato, ¿no? Entonces, decimos, oye, pero yo soy, pero bueno, quiero volver a ser peruano en el estricto uso de la ley, porque en el corazón sigue siendo peruano, ¿no? Entonces, en esos aspectos, básicamente ya hay en comisión ahorita un trabajo de que sea mucho más efectivo en la recuperación de la nacionalidad peruana. Esperemos de que esto se dé antes del cambio de, de parlamento, ¿no? Si es que no hay ningún problema, espero yo, de aquí al término del parlamento pueda esto ya darse, pueda ser elevado al pleno, votación, pueda trasladarse para firma y ser una ley efectiva. Si no, es un trabajo que nosotros vamos a hacer también desde el primer día, porque está encaminado, ya está ya a punto de salir, ¿no? Este, pero nosotros sobre eso tenemos también propuestas que hablan de la irrenunciabilidad de la nacionalidad peruana, del hecho mismo también de ver los mecanismos para que las personas que han renunciado a su nacionalidad puedan eh, recuperarla de una manera más rápida, que ver los mecanismos también para que las personas que quieran renunciar a su nacionalidad dejen de ser peruanos, pero quieran mantener sus mismos derechos, ¿no? Como peruanos que fueron en un momento, ¿no?
Sí, eso lo tenemos enmarcado también dentro de nuestras reformas constitucionales, y pensamos que tenemos que hacer un cambio en la Constitución, en el artículo 53, referente al tema este de la renuncia a la nacionalidad, ¿no? Muy bien, muy, muy interesante. Yo lo desconocía, la verdad, cuando me Sí, enviaron la pregunta, pensé, qué feo que tengas que renunciar a tu nacionalidad, si amas tanto a tu país, pero quizás por circunstancias te veas obligado a hacerlo, ¿no? es Espero que correcto. esta propuesta salga a flote, salga y se puedan beneficiar los hermanos peruanos que estén en estos países. Sí, y hay un problema inclusive que raya en el tema inclusive psicológico, ¿no? Leí un reportaje de cómo les afecta a los peruanos el hecho de haber perdido su nacionalidad, ¿no? Y que ven una posibilidad de no recuperarla, ¿no? Y es un grupo bastante interesante, que hay que escucharlos, que hay que trabajar con ellos. Es por eso también, Verónica, que nosotros vamos a trabajar directamente con los grupos organizados, con las asociaciones. No sé si sabes que existen los consejos de consulta, ¿no? En consulado para tratar los temas de los peruanos, ¿no? Que a mi modo de ver no funciona, o sea, no funciona, ¿no? Por eso una de nuestras reformas que nosotros queremos hacer en Beneficios López es trabajar directamente con las asociaciones, con los grupos culturales, con los grupos organizados, con los comités que sí conocen la realidad de los peruanos que vivimos en el exterior. Ellos están más a flor de piel, palpan realmente las necesidades, los problemas, las vicisitudes que tiene cada peruano, ¿no? Los consejos de consulta siempre han trabajado, muchos de ellos han trabajado de espaldas a la realidad y más básicamente a favor del consulado, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, estas cosas deben cambiar. Muy bien. Y bueno, esto es una pregunta personal. ¿Por qué eligió trabajar con el señor Forsyth? Porque yo vengo haciendo vida partidaria, desde antes que se convierte en Victoria Nacional, cuando era Restauración Nacional, ¿no? Eh, George ha demostrado ser una persona básicamente capaz, en el sentido de que es un buen líder, es un dirigente nato, ¿no? ¿Cómo se llama? Su juventud es la que lo impulsa a él a tener básicamente la fuerza. Hemos visto, no sé si te has visto los debates que ha pasado estos últimos meses, estos últimos días, donde Sí, realmente sí. muchas personas que decían que eran muy buenos, no lo demostraron en la cancha y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay personas que tenían muy endoseados como dioses a ciertos gurús, ¿no? En los cuales se demostraron que en la cancha no lo son. Entonces, George ha demostrado que es una persona que tiene básicamente pantalones bien puestos y que puede ser frontal cuando tiene que ser frontal, cuando tiene que negociar, cuando se tiene que negociar, cuando tiene que básicamente buscar un consenso, cuando se tiene que hacer. Em, Hizo un cambio importante básicamente en la victoria, cuando tranquilamente pudo haber seguido sentado, siguiendo la línea de todos los alcaldes que dijo, no, ¿sabes qué? Acá hay que hacer algo, estoy cansado de esto y vamos a hacerlo. Esa actitud a mí me gusta y esa es una actitud que a mí también siempre me ha acompañado, ¿no? El estar cansado y necesitamos hacer algo. Por eso que acepté la invitación y ahora me ves postulando como congresista para los peruanos en el exterior. Muy bien. Desde aquí le hacemos una invitación al señor Forsyth, si tiene unos 10 minutos para también, si quiere proponer su programa aquí para los peruanos, que somos un voto importante y valioso. Así que si él en su agenda dispone de tiempo, aquí estaremos para escucharle. Y bueno, la última pregunta, ¿cuál sería un mensaje final para los peruanos en el exterior? Eh, es básicamente, Verónica, el hecho de que sabemos que nosotros no recibimos multa por no ir a votar, ¿no? Este, Sabemos de que tenemos que trasladarnos a las mesas de votación, ¿no? Barcelona ya se dijo dónde va a ser, ¿no? El local de votación. En este aspecto, pongámonos la camiseta este 11 de abril. Eh, Saquemos a relucir nuestra mejor herencia que tenemos como peruanos, ¿no? Pongámonos, si es posible, nuestra camiseta blanca y roja y vayamos a ejercer nuestro derecho. Es importante, Verónica, estas elecciones, no solamente porque hay dos congresistas que nos van a representar,
¿no? Sino también porque el Perú viene de muchos problemas, ¿no? Hemos pasado por 3 presidentes, ¿no? PPK, Vizcarra, Merino, bueno, y ahora Sagasti, y 4 en función, ¿no? En menos de 5 años. Entonces, ¿qué le pasa al Perú? ¿Qué necesita el Perú? Necesita de todo, necesita el apoyo, necesita, ¿sabes qué? Yo estoy de pie, yo estoy presente, yo estoy aquí con mi voto, ¿no? Yo elijo la opción que yo creo que es la correcta, ¿no? No podemos el país que nos vio nacer, el país donde tenemos nuestra familia, nuestros amigos, relegarlo 5 años más, relegarlo básicamente al retroceso, ¿no? Como peruanos tenemos la obligación de ir a votar. No les pido que hagan un acto de fe por Dante Zapata, les pido que lean mis propuestas, están públicas en mis redes, ¿no? Les pido que las analicen, hagan un voto a conciencia, ¿no? Y asimismo, básicamente, elijan por opciones que puedan ser llevadas, ejecutadas, ¿no? Si un congresista no encuentra bancada, no encuentra básicamente tener una bancada importante dentro del Parlamento, va a ser un soldado básicamente que se va a la guerra con una cuchara, ¿no? ¿Por qué? Porque si soy yo solito y mi partido no tiene ni 2 ni 3 congresistas, si soy solo yo solito, mis propuestas básicamente van a caer en saco roto, por más buenas que sean. Por eso se necesita bancadas, se necesita unión, se necesitan números importantes que lo puedan ser, puedan hacer que sus propuestas salgan y básicamente lleguen a pleno, ¿no? Hemos visto el caso de bancada de un congresista, 2 congresistas que lo único que hacían era, por más propuestas que eran, iban para aquí, para allá, para aquí, para allá, uno lo votaba, el otro lo votaba, así, ¿no? Porque así es la política, ¿no? Y, y por eso les pido que voten por Victorias Nacional, marquen las 3 campanas, ¿no? Y escriban el número 1 de su servidor. Así, hermanos peruanos, me dirijo a ustedes. Antes de ir a votar, infórmense bien. Hay muchos candidatos, léanse la historia, la vida laboral, hay que leer también qué han hecho en la vida, qué han hecho antes de llegar a esta posición de proponerse como congresistas. El libre es voto, pero hay que ir a votar, hay que informarse. Y bueno, muchísimas gracias, señor Dante, por su tiempo. Ha sido muy interesante la entrevista y le deseamos muchísima suerte también. Gracias, Verónica. Muchas gracias a todos los amigos que están en Barcelona. Bueno, a mi hermana que está por allá también, un abrazo fuerte. Mi corazón, sí, Un mi besito corazón para por ahí. ella. Sí, cuídate. Adiós y Gracias. gracias. Gracias.